Bienvenidos una vez a esta su casa, su hogar, su canal, Soy Cultura y algo más. Este video va dedicado a una persona que ya no está con nosotros, pero vivirá para siempre en nuestros corazones. ¿Cómo olvidar? Muchos crecimos con su gran manga. Estamos hablando de nuestro querido y amado Akira Toriyama. Akira Toriyama nació en prefectura de Aichi, Japón, el 5 de abril de 1955. Se fue al cielo el 1 de marzo del 2024. Su deceso se dio a conocer el 7 de marzo del presente año. Fue un mangaka y diseñador de personajes japoneses. Desde joven dibujaba, pero principalmente animales y vehículos. Dos de sus pasiones fue al ver la película de 101 Dálmatas en 1961. Quedó fascinado. Desde ese momento expresó su deseo de poder crear imágenes tan impresionantes. Quedó impactado en la escuela primaria al ver la colección de manga del hermano mayor de su compañero de clases. Por primera vez en un televisor en la casa de su vecino. Se inspiró con Astro Boy 1952-1968 de Osamu Tezuka. Como la fuente original de su interés por el manga, Toriyama recuerda que en la primaria sus compañeros dibujaban imitando anime y manga. Debido a la falta de entretenimiento, cree que empezó a destacar cuando comenzó a dibujar imágenes de sus amigos. Tomó un pequeño descanso, probablemente porque se interesó en películas y programas de televisión. Cuando se le preguntó si tuvo alguna experiencia formativa en el entrenamiento Tokadatsu, Toriyama respondió que disfrutaba del programa de televisión Ultraman y la serie de películas Kaiju de Gamera. Akira dijo que era decisión fácil asistir a una escuela secundaria centrada en el diseño creativo, admitiendo que estaba más interesado en divertirse con sus amigos. Aunque no leía a menudo manga, de vez en cuando dibujaba uno por sí mismo. A pesar de la gran oposición de sus padres, Toriyama estaba seguro de ingresar a la fuerza laboral al graduarse en un lugar para continuar con su educación. Al principio comenzó a desempeñarse como publicista en una agencia de publicidad localizada en Nagoya, donde diseñaba carteles. Aunque dijo que no se adaptaría rápidamente a su trabajo, llegó al punto de admitir que a menudo llegaba tarde y que no era una persona madrugadora. A menudo era reprendido por vestirse informalmente, hasta que llegó al punto de cansarse de ese ambiente. Después de laborar 3 años en ese lugar, tomó una decisión importante en su vida, renunciando a su trabajo. Después fue tras sus sueños sobre la carrera de mangaka, firmando un contrato con la revista Shonen Jump de Shueisha. Con Dr. Slump logró su primer reconocimiento profesional, publicándose por entregas de Weekly Shonen Jump de 1980 a 1984, siendo un gran éxito, colocándolo en un nombre familiar, Toriyama. Sigue las aventuras de un profesor pervertido y su pequeño pero súper fuerte robot, Arale. En 1981, Dr. Slump le otorgó a Toriyama el Shogakukan Manga Award. Es uno de los premios más prestigiosos de Japón que se le otorga al mejor manga del año en diferentes categorías, a lo mejor shonen o shoujo manga a serie del año. Durante ese año se comenzó a transmitir una adaptación del anime durante el prime time, en específico los miércoles de Fuji TV. Las obras de Toriyama ocuparon ese espacio durante 18 años continuos, a través de las transmisiones originales de Dr. Slump, Dragon Ball y sus secuelas. Finalmente, un reinicio con Dr. Slump que concluyó en 1999. En 2008, el manga del Dr. Slump había vendido más de 35 millones de copias tan solo en Japón. Después de la conclusión de Dr. Slump,
no se imaginaría que vendría lo mejor de su carrera. En 1983 comenzó a escribir una historia corta llamada Dragon Boy, que poco después pasó a ser lo que hoy conocemos como Dragon Ball, iniciando su creación como un nuevo manga. Consiste en las aventuras de Son Goku y sus amigos, en la búsqueda de las grandiosas esferas mágicas del dragón, Dragon Balls. La unión de estas esferas se podía invocar la presencia del gran dios Shenlong, el cual concede deseos. Esta gran obra lo hizo inmensamente popular en Japón, pero no solamente en ese país, sino en todo el mundo. En 1996, la compañía de anime Toei Animation trató de continuar con la historia, pero Toriyama se negó a producir más mangas de Dragon Ball, así que la compañía decidió realizar una serie original como una secuela de Dragon Ball Z, aunque por petición de la empresa, Akira Toriyama ayudó en el inicio del proyecto con el diseño de personajes y máquinas principales, 3 artes conceptuales, diseño y título de la serie. De hecho, es con el anime con el que menos ha contribuido, así que empezó Dragon Ball GT, que no tuvo el éxito esperado como las versiones anteriores como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Después del fin de la serialización de Dragon Ball, los trabajos de Manda han sido historias cortas, entre 100 y 200 páginas como Kowa, Hika, Sunland y Neko Majin, entre muchas más. Para 2008 contribuyó con el concepto original de la nueva OVA de Dragon Ball Z, Osu Kaete Kita Son Goku to Nakamatachi, con el motivo del 40 aniversario de la revista Weekly Shonen Jump. En 2009, Toriyama dibujó un manga llamado Delicious Island Mr. para Anjos Rural Society Project, organización ambiental sin fines de lucro que enseña la importancia de la agricultura y la naturaleza a los niños pequeños. La idea original era que hiciera ilustraciones para folletos, pero Toriyama le gustó el proyecto y decidió expandirlo hasta convertirlo en una historia. Su obra está incluida un folleto sobre la conciencia ambiental. Fue distribuido por el gobierno de la ciudad de Anjo como parte del proyecto Top de Super Legend Weekly Shonen Jump, serie de 6 one-shots o de artistas famous Jump. Toriyama creó Kintoki para su edición del 15 de noviembre del 2010, colaborando con Weekly Shonen Jump para hacer un video que creara conciencia en apoyo a los afectados por el terremoto y tsunami de Japón del 2011, que ocurrió el 11 de marzo de ese mismo año. Para el 2012 nos sorprendió con una película de Dragon Ball Z, Battle of Cats. En esta ocasión, Toriyama estuvo involucrado en la elaboración de este proyecto. La cinta marcó el primer filme en cines en 17 años. Fue la primera vez que participó en una de sus etapas iniciales de escritura. La película se estrenó el 30 de marzo del 2013. Se podría decir que es un doble programa especial que podría usarse para ver tanto Battle of Cats como One Piece Film Z. Este arte nuevo fue creado por Toriyama y Eiichiro Oda. El 28 de abril del 2015 se confirma la continuación de Dragon Ball, ubicada en el lapso de tiempo que pasó tras el final de la saga Majin Buu y final de Dragon Ball, historia que estaría dirigida por Akira Toriyama. Por su edad y propósito con la continuación, su versión manga y guión estaría a manos de Toyo Taro, el cual fue escogido por Akira para poder continuar con la franquicia. En ese mismo año colaboró con la película de Dragon Ball Z, Fukatsu no F, en la que estuvo a cargo del arte, concepto, guión e historia. Adicionalmente, ese tipo de ambiente contribuyó a la creación del anime Dragon Ball Super,
estrenándose por Toei Animation el 5 de julio del 2015, concluyendo el 25 de marzo del 2018. A la finalización de Dragon Ball Super, se anunció una nueva película que continuaría con los sucesos del mencionado anime, Dragon Ball Broly. Esta fue escrita y supervisada por Toriyama, así como dirigida por Tatsuya Naganime, quien Toriyama escogió personalmente por su talento en representar los personajes. El filme se estrenó el 14 de noviembre del 2018, logrando ser un éxito en taquilla. A pesar de su fama en general, a Toriyama no le gustaba la exposición en los medios de comunicación colectiva. Fueron muy raras las ocasiones en que algún periodista le ha logrado hacer alguna entrevista o fotografiado para un diario extranjero. Akira se convirtió en una fuente de inspiración importante para muchos autores de manga moderno. Además, han manifestado su admiración por él, y no es para menos, siendo un grande. Desafortunadamente nos dejó el 1 de marzo del presente año a sus 68 años debido a un hematoma subdural agudo, un tipo de hemorragia cerebral. Solo su familia y algunas pocas amistades asistieron al funeral, según un comunicado del sitio web Dragon Ball. Hubiera tenido muchas cosas más que lograr, sin embargo, ha dejado muchos temas, manga y obras de arte en este mundo. Esperamos que todos sigan atraídos por el singular mundo creativo de Akira Toriyama durante mucho tiempo. La comunidad se encuentra conmocionada y llora la pérdida del genio detrás del entrañable anime de fama mundial Dragon Ball. Su deceso fue anunciado este jueves 7 de marzo. El mundo lo recuerda por marcar varias generaciones, marcando una infancia feliz para muchos de nosotros. Su legado vivirá para siempre, ya que fue parte fundamental en nuestra infancia y adolescencia, incluso siendo adultos. Las aventuras de Goku y sus amigos no solo era entretenimiento, sino también nos transmitía valores como amistad, superación personal y por sobre todo la importancia de luchar por lo que uno cree. Nos hizo muy felices con sus creaciones, amaba su trabajo, hacía disfrutar a la gente sus obras. Sin embargo, vivirá para siempre en nuestros corazones, siendo recordado gracias a su excelente trabajo. Este video está dedicado a una gran persona, desafortunadamente ya no está entre nosotros. Nuestro gran Akira Toriyama, descanse en paz. Si te gustó el video, te pido compartes y me regales un like. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.